tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, a mí me abruma tanta historia. Yo le estaba comentando ahora, bueno, di simplemente que soy alguien que le gusta viajar, que le gusta contar historias y poco más, ¿no? Al final, cuando viajas por el mundo, cuando tratas de buscar respuestas en países, casi uno se considera un nómada, ¿no? Yo recuerdo viajando por África, que hablando con unos beduinos que ellos eran nómadas, ¿no? Yo les decía, bueno, yo en este recorrido que estoy haciendo ahora, en esta ruta que estoy haciendo, pues soy un poco como vosotros, ¿no? Que me voy moviendo de aquí para allá, al final soy casi como un nómada, ¿no? Y el beduino, que de verdad era un nómada, ¿no? Que pasaba 6 meses en un sitio y luego se iba 6 meses a otro y 6 meses a otro y no tenía una casa fija, un lugar fijo, me dijo, tú eres un nómada de plástico. Así que así me gusta presentarme, como un nómada de plástico, como un viajero al pairo, ¿no? Simplemente, bueno, picoteo por allí, me gusta recorrer lugares bonitos, lugares que sean curiosas y fruto de esos viajes os voy a contar cuáles son mis historias favoritas del antiguo Egipto, del país de los faraones. Así que gracias una vez más al Ateneo Mercantil por ponerme en disposición de este maravilloso teatro, a todos ustedes por acompañarme en la charla de hoy, hablando de los temas que más me gustan, a la gente que está desde Zoom o en Facebook del Ateneo, que también lo están siguiendo en directo, y sobre todo a los amigos de YouTube de Desafío Viajero, que están ahí pendientes todos, también de esta conferencia en streaming. Muchas gracias por estar ahí, por haberos conectados, y ahora sí, comenzamos. Vamos a dirigirnos al continente africano, a Egipto, qué lugar tan mítico, ¿no? Cuántas charlas ya siendo aquí comentadas en el Ateneo, ¿no? Y todavía no había hecho un especial solo del país de los faraones. Me gustaría comenzar con un proverbio egipcio que cuenta cómo el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Porque fijaros, ahí llevan 45 siglos y 45 siglos después seguirá habiendo charlas como esta que sigan preguntándose esos grandes misterios que las envuelven y que vamos a planear hoy. Probablemente, a nada que os guste un poco el tema egipcio, veréis que esto está lleno de vendehumos, ¿no? De vendemotos, de amigos de los alienígenas en la antigüedad, de toda esta gente, ¿no? Que ante la solución del problema más complejo siempre va a ser, bueno, fueron los extraterrestres. Y de hecho, una de las pruebas que se suelen atesorar y que te demuestra que Egipto no es lo que parece, es esto. Este es el templo de Abidos. Es un templo que está alejado de las rutas clásicas del crucero por el Nilo y que cuando accedes a su interior y observas el dintel principal, te encuentras lo que dirías es lo imposible. Un helicóptero, una lancha, una nave extraterrestre, una pistola al revés. Y por supuesto, los comentarios siempre son los mismos, ¿no? La prueba definitiva, ahí lo tienes. Tecnología superior, ellos conocían algo que nosotros no sabemos. Ya había helicópteros en aquella época, fueron asistidos por los extraterrestres. Pero lo que luego no te dicen es que efectivamente esta historia, que es más vieja que la orilla del río, es en realidad una casualidad. Cuando Seti I coloca su sello en Abidos, se indica que aquí se actualizó la construcción de Seti y pone su sello. Y años después su hijo Ramsés II coloca sobre su padre su sello. Por el paso del tiempo se va desgranando, se va deshilachando esa masilla del sello del faraón y fruto de ello aparece esta casualidad. Un helicóptero, una lancha. Pero si superponemos ambos y quitamos la parte que hay que quitar, nos damos cuenta de que esto es una casualidad. Por eso no hay que creerse tanto todo lo que nos digan, ¿no? Todos estos documentales que son tan maravillosos y tan chulos de los alienígenas nos influyeron en el pasado, ¿no? Y ahí tenemos la prueba de los egipcios. Porque para mí, en Egipto estuvieron los egipcios. Y ello no implica que a pesar de ello no sea el país más misterioso del mundo. Así que vamos a dejar fuera de la ecuación a los amigos extraterrestres. Si algún terrestre extra quiere entrar, vamos a dejarle también, que los hay. Y ahora sí, que entramos directamente atravesando las aguas del Nilo, ese río de casi 7.000 kilómetros de longitud en las arenas del desierto. Y es que Egipto es lo que es gracias al río Nilo.
gracias a esta masa de agua que va de sur a norte. Y es que esto lo marca todo. El Nilo es lo que da y quita la vida en el antiguo Egipto. Fijaros, justo en el extremo, el este del Nilo, la vida; en el oeste, la sequedad, la muerte. Y la mitología egipcia ya se fijaba en este asunto. Y es que encontramos que todas las tumbas en Egipto, todas las tumbas se encuentran directamente en el oeste, en la parte referida a la muerte, y la vida, el Cairo, las ciudades, se encontraban en la zona del este del Nilo. Y es que fijaros qué curioso, porque al final el sol en el antiguo Egipto estaba representado por Ra, dios del sol, que todas las noches descendía por el oeste para descender al inframundo y luchar contra los malignos que allí le esperaban. Y al día siguiente, un día tras otro, renacía por el este, otorgando la vida al país de los faraones después de sentirse victorioso tras esas batallas. ¿Quién construyó las pirámides? Es la pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy, en pleno siglo XXI, no sepamos cómo construyeron Keops, Kefren, Micerinos? ¿Cómo se hizo esto? Vamos a ver que los que abogan también por las teorías de los aliens y tal, pues siempre nos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que de la nada ya creasen algo así? Bueno, es que no se creó de la nada. Hubo una evolución. Encontramos con las primeras mastabas, esos enterramientos simplemente, ¿no?, a modo rectangular, generaban pequeños lugares de enterramiento, que poco a poco ya nos encontramos en ese 2700 a.C., empiezan a colocar mastabas una sobre otra. Imhotep, el gran arquitecto, el gran constructor, construye la pirámide de Djoser, la pirámide de Saqqara, 2700 a.C. Y fijaros qué curioso. Estamos ahí, en toda esta zona de Saqqara, la zona de la pirámide escalonada de Djoser. En el año 1851, Augusto Mariette, un francés jovencísimo que no tenía ni siquiera 20 años, es enviado por las autoridades francesas a Egipto, simplemente con el ánimo de comprar objetos para llevarlo a los museos franceses. Y Mariette se queda tan impresionado con lo que observa allí, con los tesoros que está encontrando, con aquello que está descubriendo, que decide invertir todo ese dinero que le ha dado el gobierno francés, no para llevarse los tesoros de Egipto a Francia, sino para conservarlos y para descubrir nuevos tesoros. Y sabéis que lo de la maldición del faraón va a estar presente a lo largo de la presente charla. Y Mariette, conforme va realizando excavaciones, él tiene un sueño donde, en plena ensoñación, observa que muy cerquita de la pirámide de Djoser, de la escalonada que hemos visto, bajo el suelo se hallan enterradas una serie de esfinges. Y él comenzará a excavar en el lugar en el que supuestamente había soñado, y no encontrará ni una, ni dos, ni tres. Encuentra 124 esfinges enterradas. Y continúa dinamitando toda esta zona y accede a una oquedad 12 metros bajo el suelo, una oquedad subterránea, en la que encuentra lo imposible. Encuentra lo que llaman el Serapeum. El Serapeum es un subterráneo abovedado con distintas, vamos a poner, capillas en las que se encuentran una serie de sarcófagos, lo que llaman, o lo que llamo, sarcófagos imposibles. Fijaros, Mariette se encuentra con 24 sarcófagos de 4 metros de longitud, 4 metros de longitud, de 2 metros de ancho, de 2,8 metros igualmente de alto y 45 centímetros de grosor. La tapa pesa 30 toneladas. El sarcófago de basalto y granito pesa
70 toneladas. Y cuando consigue abrir uno de estos sarcófagos, se encuentra con que está vacío. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, así con los 24 sarcófagos gigantes que la ha encontrado. Y lo que se pregunta es, ¿sarcófagos de 4 metros de largo y estas dimensiones para qué? Aquí sobra demasiado espacio. Sin las momias, sin los tesoros, si los saqueadores hubiesen llegado a este punto, habrían arrancado directamente todos los tesoros de su interior y habrían dejado las momias. ¿Para qué querrían las momias? Pero es que no hay momias en el Serapeum. Y en el año siguiente, 1852, Mariette descubre un subterráneo en un piso inferior y halla 3 tumbas. 2 como las anteriores, como las de esos 24 sarcófagos que hemos visto, y otra de tamaño egipcio. Al abrir una de las tumbas gigantes, observa que hay algo ahí dentro. Hay una momia, pero parece la momia de un gigante. Y cuando empieza el desvendado de esta, lo que se encuentra es un muñeco embetunado de buey, los bueyes de Apis. Tumbas para muñecos embetunados. En el interior hallaría una serie de amuletos, de huesos, de animal, nada más. Y en la tumba de la persona encontré también una vez un muñeco de un sacerdote del dios Pat, Tainwaset, se llamaba este hombre, hijo de Ramsés II. El misterio del Serapeum. ¿Por qué la construcción de esos gigantescos sarcófagos que hoy en día podemos ver ahí y preguntarnos ¿para qué se hicieron? ¿Para qué tamaño esfuerzo? ¿Es simplemente muñecos de bueyes gigantes embetonados totalmente? Pero tenemos que avanzar. Nos vamos acercando poco a poco a la meseta de Giza, muy cerca del Cairo. Y vemos cómo la evolución de las pirámides sigue llegando. La pirámide romboidal, la pirámide de Snefru. El momento en que los arquitectos comienzan la construcción de la pirámide, se dan cuenta de que el ángulo de esta va a vencer toda la pirámide y se va a caer. Y tienen que cambiar totalmente creando esta especie de rombo. Una pirámide particular, curiosa. La pirámide de Snefru. Snefru es el padre de Keops. Snefru no quedaría obviamente satisfecho, diría, vamos a ver, ¿ahí me voy a enterrar yo? No, me la hacéis otra vez. Y construyen otra pirámide para Snefru, la pirámide roja. La primera pirámide perfecta. Pero cuando entramos en la pirámide de Snefru, con un extraño olor en su interior, no hay sarcófago, no hay nada. Parece ser que Snefru se hizo construir una tercera pirámide que a día de hoy no tenemos ni idea de dónde está. Y es que solo conocemos prácticamente un 10% de todo lo que las arenas del tiempo esconden en Egipto. Si ahora mismo los que estamos aquí fuésemos con escobas y nos pusiéramos a barrer por toda la meseta de Giza, empezaríamos a encontrar cosas increíbles. Y si debajo de la arena hay otra pirámide, la pirámide del padre del faraón Keops, todavía esperando ahí a ser descubierta. ¿Dónde está la tumba de Snefru? No lo sabemos. Y llegamos a la meseta de Giza y encontramos la gran pirámide de Keops, a la derecha. Micerinos en el centro, perdón, Kefren en el centro, Micerinos más cerca. Por el ángulo parece siempre que da la sensación de que la pirámide de Kefren sea la de Keops, porque parece casi más grande, ¿no? Pero es por cómo está orientada siempre la imagen que observamos, ¿no? En realidad la pirámide de Keops es la que le falta la cúspide, la que le falta el piramidón que le llaman. Esa es la más alta. La pirámide de Keops medía en un principio 146 metros. Imaginaros, un edificio de 40 plantas aproximadamente. Hoy en día, al faltarle la cúspide, al faltarle ese piramidón, tenemos simplemente una pirámide de, simplemente 136 metros. Y es que cuando hoy en día visitamos el Cairo, la primera curiosidad que tenemos es que
Al descender del avión, coger el coche e ir camino de la capital de Egipto, observamos la primera sorpresa. Detrás de los rascacielos, detrás de los edificios del Cairo, se elevan las cúspides, las puntas de las pirámides. Vemos que las pirámides son más altas que los edificios. Y ahí es cuando te impresiona. Evidentemente también te impresiona cuando estás justo debajo de ellas. Fijaros, decía Napoleón que si cogiéramos cada uno de los bloques de piedra de Keops y creásemos un muro de 3 metros de altura, podría rodear a toda Francia. Se habla de más de 3 millones de bloques de piedra caliza, con una media de entre 3,5 y 5 toneladas cada uno. La Gran Pirámide de Keops. ¿Pero cómo se hizo? ¿Cómo se construyó la Gran Pirámide de Keops? La única respuesta que puedo daros es que no tenemos ni la menor idea. Porque, bueno, se ha hablado, ¿no?, de la teoría de las rampas, pero quien dice que la pirámide de Keops o que las pirámides se hicieron con rampas de arena es porque no ha pisado lo suficiente las arenas de Egipto. Porque el tamaño esfuerzo que requeriría no solo el elevar una rampa que fuera envolviendo a la propia pirámide hasta arriba de arena, sino encima mojarla para crear barro, para que se solidificase y aguantase el peso de esos trineos con los que al parecer se empujaban las pirámides, sería un esfuerzo superior incluso al de elevar en sí la propia pirámide. La rampa sería más compleja que la pirámide en sí. Luego no tenemos ni idea de cómo hicieron las pirámides. No lo sabemos. Pero sabemos cómo es el interior. Si accedemos a la pirámide de Keops por la puerta principal, que le llaman, ¿no? Bueno, la puerta donde entran los turistas, la puerta abierta por el califa Al-Mamun en el siglo IX, nos vamos a dar cuenta de que entramos agachados casi, tenemos que ir encorvados, casi nos vamos dando pequeños cabezazos con el techo porque la pirámide no estaba hecha para que nadie entrase en ella. La pirámide estaba hecha para que el faraón descansase en su interior, supuestamente, pero no para que los turistas lo viésemos. Por eso el acceso serpenteante y complejo hace que sea casi claustrofóbico. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis entrado dentro de la pirámide de Keops? Muy bien, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Alfonso también ha estado por ahí. Es que no es lo normal, porque cuando vas a Egipto no te suelen llevar a la pirámide de Keops. Cuando contratas el típico viaje de crucero por el Nilo, te suelen meter en la de Kefren. En la de Keops, por alguna razón... Bueno, sí, yo sé la razón, porque la de Kefren es más bonita. Porque, bueno, pues se ve parte del revestimiento, ¿no? Y es como más icónica, ¿no? Pero la de Keops tiene algo totalmente distinto, totalmente especial. Y así, una vez que accedemos a la Gran Pirámide, atravesamos la Gran Galería. Esta galería extraña que sigue adentro. Este lugar tan insólito. Después de subir por una elevación, nos tenemos que agachar, empezar a caminar a gatas y entramos directamente aquí, en la cámara del rey, en la cámara del faraón Keops, la cámara del faraón de la Gran Pirámide. Fijaros. Cuando entras en la cámara del rey, te das cuenta de que este es un lugar totalmente distinto a cualquier lugar que pueda haber en todo el planeta Tierra. Primero por la construcción imposible. Cada bloque que estáis viendo es un bloque de granito rosa traído de 700 kilómetros de distancia de la cantera de Asuán y pesa una media de 80 toneladas. Cada bloque, 80 toneladas, 80 coches uno encima de otro. Y entre bloque y bloque ni siquiera podemos meter una aguja, no podemos meter una cuchilla de afeitar. ¿Cómo lo hicieron? Porque para mí el mayor enigma del antiguo Egipto es cómo eran capaces de trabajar de esta forma la piedra, casi como si estuviese cortado por una radial. Y a pesar de que cuando le pregunté esto a Nacho Ares, ¿no?, él me hablaba de que sí, que bueno, que está más o menos resuelto este asunto, yo sigo preguntándome cómo eran capaces
de hace 45 siglos crear algo así. Lo siguiente que te impresiona cuando estás en la cámara del rey es tu propia voz. Si estás a solas y haces un om y callas, tu voz resuena en un eco de 8 segundos. 8 segundos de eco. No hay un lugar en todo el planeta donde ocurra esto. Paul Horn fue un músico que en los años 70 se hizo famoso porque, si bien es cierto que él era un músico de jazz, hizo un viaje por la India que le transformó totalmente, tocó en el Taj Mahal a solas, y luego se hizo famosillo porque él daba conciertos delante de delfines, ¿no? Hacía música para delfines. Pero él quiso experimentar cómo sería su música dentro de la cámara del rey. Y empezó a tocar. Y lo que sonó parecía imposible. Os animo a que después busquéis la música de Paul Horn dentro de la Gran Pirámide, que vais a alucinar. Porque él sentía que él tocaba con sus flautas y sus flautines y que la pirámide al mismo tiempo le iba respondiendo, que él comenzaba a soplar y cuando terminaba e iniciaba la siguiente nota, la pirámide le seguía, susurrando con las mismas flautas en eco, creando una sinfonía imposible. Y esto solo ocurre aquí. Todos conocemos, ¿no?, esas famosas historias que contaba el bueno de Javier Sierra hablando de las peripecias de Napoleón en Egipto. A día de hoy todavía no nos cuadra demasiado qué pintaba Napoleón en la campaña egipcia, qué hacía por allí. Porque, bueno, los historiadores nos han vendido la historia de que era para cortar ese comercio, ese tránsito de comercio entre Inglaterra y la India, ¿no? Pero bueno, es un desastre la campaña de Napoleón en Egipto. Él ni siquiera era emperador, era un general. Su archienemigo, el almirante Nelson, que llevaba meses buscando esa tropa de barcos de Napoleón que estaba por ahí rondando por el Mediterráneo, pero no sabía muy bien Nelson dónde estaban los barcos de Napoleón. Una tarde los encuentra amarrados en un puerto egipcio, habiendo sido estos abandonados por Napoleón y su ejército para entrar en el país. Y en una tarde, a cañonazos, Nelson y sus hombres hunden toda la fragata de barcos de Napoleón. Y cuando solo queda un barco, el barco de Napoleón, el Oriente, Nelson le dice a sus soldados: antes de hundir el barco de Napoleón, por favor, tallad, cortad el palo mayor y me lo entregáis. ¿Y por qué?, le comentaron sus soldados. ¿Y sabes qué respondió? Porque con él tallaré mi ataúd. Bueno, estas cosas que tienen los ingleses, ¿no? El caso es que efectivamente Napoleón fue allí a tener una experiencia casi mágica, ¿no? Unos días rondando su fecha del 30 cumpleaños, él pasa la noche en la Gran Pirámide y cuando emerge a la mañana siguiente y sus hombres le ven tremendamente pálido, él responde esas palabras ante la pregunta de: ¿qué le ha sucedido, general? ¿Por qué está tan demacrado? ¿Qué ha pasado ahí dentro? Y él le responde: si os lo contase, no me lo vais a creer. Y nunca lo contó. Pero a partir de ese momento, y evocando lo que tiempo atrás había hecho Alejandro Magno o Julio César cuando cumplieron 30 años igual que él, se convirtió en emperador. El día de mi 30 cumpleaños, yo fui allí, a la Gran Pirámide de Keops, y entré en el sarcófago de Keops, me tumbé un ratito, allí en esa sala donde, pues, bueno, lo que vemos aquí representada, ¿no? Ahí estuve un rato también, pues, con mis pensamientos, con mis cosas, también divagando mi mente, un poco tratando de imaginar qué experiencia tuvo a los 30 años Napoleón, Alejandro Magno, Julio César, o tantos otros que estuvieron ese día, como tuve la suerte de poder estar yo, el día de los 30 cumpleaños, el día de la ceremonia del Sekhmet. Esta fecha era muy importante, los 30 años, porque antiguamente en Egipto, cuando el faraón cumplía 30 años de reinado y 60 y 90 sí llegaban, realizaba una serie de pruebas después de haberse encontrado una noche en una sala muy cerquita de Saqqara o también en la Gran Pirámide. Le sometían unas pruebas casi olímpicas, era como la ceremonia, le llamaban de la resurrección, del Sekhmet. Y a partir de ese momento,
el reinado del faraón se renovaba. Y curiosamente, la verdad es que a partir de ese momento, no he conquistado ningún imperio, pero cambió mucho mi vida después de mi experiencia dentro de la Gran Pirámide el día de mi cumpleaños. Pero tenemos que avanzar. También, hace unos años, Robert Bauval o Graham Hancock, ellos juntos teorizaron sobre cómo se parece, ¿no?, la constelación de Orión a la posición de las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. ¿Y si esta correlación no fuera casualidad? Claro, el problema que encontramos en la correlación de Orión es que hoy el alineamiento con esta constelación no es perfecto, es casi perfecto, pero no es perfecto. Hace 4.500 años, cuando se construyeron las tres pirámides, tampoco era perfecto el alineamiento. Pero si con esa maravillosa ciencia, la arqueastronomía, tiramos hacia atrás las manijas del reloj y ponemos en qué posición tendría que estar la Tierra para que estuviesen alineadas esas tres pirámides con las tres estrellas del cinturón, con Almilac, Almitac y Mintaka, nos tendríamos que ir a hace 10.500 años. Pero hace 10.500 años nadie construía pirámides en Egipto, ¿no? ¿No? Sí. Más sorpresas que han entrañado los descubrimientos de la Gran Pirámide. Fijaros, en 1993 se inicia un proyecto que va a partir desde la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide de Keops. La Cámara de la Reina no es porque se hiciera para que la mujer de Keops fuera allí enterrada. Una cámara que, bueno, no se ha sabido muy bien para qué se utilizaba y la decidieron llamar así. Cámara de la Reina. El caso es que introdujeron un robot por uno de los conductos, que le llaman conductos de ventilación, por llamarles de alguna forma, porque no sabemos para qué sirven estos conductos que salen tanto de la Cámara del Rey, como veis, como de la Cámara de la Reina. Se ha hablado de alineamientos con Sirio, con Orión, pero bueno, todo son hipótesis. El caso es que ese robot, que lo estáis viendo aquí, comienza su transitar por ese conducto de ventilación. A pocos metros se da de bruces con una portezuela. Claro, no habían pensado los arqueólogos que esto podría ocurrir, ¿no? No iba preparado con una broca. Así que, por alguna razón, 9 años después, introducen a ese nuevo robot, esta vez ya equipado con una broca, y abre un agujerito y mete una cámara y ve lo que estáis viendo ahora mismo. Una tercera puerta, con dos parece casi de asideras. Y desde el año 2002 hasta hoy, seguimos esperando que se decidan para diseñar o para generar el permiso de que un nuevo robot pueda abrir esta portezuela. ¿Qué hay ahí detrás? Tal vez la verdadera Cámara del Rey, donde estaría el sarcófago de Keops, todo su tesoro. Llamarían esa famosa sala de los archivos. También se decía que estaba debajo de una de las patas de la esfinge, pero allí parece ser que no hay archivo alguno. Ahí está el misterio. La Gran Pirámide de Keops. Pero no es la única curiosa. Y es que lo creamos o no, la tercera de las pirámides, la pirámide de Kefren, está íntimamente relacionada con España. La pirámide de Kefren estaba pintada antiguamente de color rojo. Era el nieto de Keops. La pirámide de Micerinos, perdonad. La pirámide de Micerinos estaba pintada de color rojo. Era el nieto de Keops. El caso es que veréis, esta pirámide de Micerinos directamente nos llama la atención por esta gigantesca brecha que tiene a mitad, ¿verdad? No es que los egipcios la diseñasen así. Es que directamente el coronel Richard William Howard, en 1838, consiguió permiso para poder entrar en la pirámide. Pero ¿cómo entrar si no hay puerta, no hay conducto alguno? Bueno, pues a dinamita pura, ¿no? Vamos a dinamitarla y ya encontraremos alguna entrada. Y bueno,
Pues esto es lo que hizo. Esta cicatriz que vemos hoy en día en Micerinos fue hecha para tratar de encontrar algo allí dentro. Y lo encontró, vaya si lo encontró. Descubrió el sarcófago de Micerinos. La pirámide ya había sido saqueada años atrás, no había tesoro alguno, no había nada. Pero el sarcófago estaba allí. Así que el coronel lo coloca en su fragata, en la Beatrice, en esta embarcación, para atravesar el Mediterráneo y llegar finalmente, atravesando Francia, hasta Inglaterra. Y fijaros lo que le sucede. A la altura de Cartagena, en Murcia, hay una gigantesca tormenta que hace que el barco naufrague, se hunda y con él el sarcófago de Micerinos. Y a día de hoy, el sarcófago de Micerinos está en algún lugar, no sabemos dónde, hundido en el mar Mediterráneo. Así que si os animáis y entre todos hacemos una expedición, vamos a echar un ojo a ver qué pasa, que tenemos por Cartagena. Y descubrimos el sarcófago de Micerinos. Problema adicional sería, bueno, ¿esto para quién es? ¿Para el descubridor, Inglaterra? ¿Para el país en cuyas aguas está España? ¿O para el propietario, Egipto? Pero no nos vamos a meter en semejante jardín. Y fijaros, la esfinge, llamada Abu Hol, para los egipcios el padre del terror, o también considerada Hor-em-Akhet, Horus en el horizonte. Y es que fijaros, la esfinge tiene este aspecto, ¿no?, de leona con cabeza de faraón. Bueno, los expertos siempre han dicho que está representando al faraón Kefren. ¿Por qué? Bueno, pues porque está más cerca de la pirámide de Kefren que de ninguna otra y porque supuestamente es clavadito a Kefren. ¿Nos da la sensación de que hay cosas raras en la esfinge? Parece que esté desproporcionada, ¿no? Que el cuerpo sea demasiado grande en comparación con una cabeza, parece la punta de un alfiler, demasiado pequeña esa cabeza. Parece incluso que la erosión del cuerpo sea distinta a la de la cabeza, ¿no os parece como más moderna? Sí, visualmente. Robert Schoch fue un geólogo que estudió la erosión del cuerpo y las patas de la esfinge y lo que determinó es que la erosión que tiene el cuerpo no estaría causada por otra cosa salvo por grandes lluvias torrenciales. Y para que eso sucediese, no podemos irnos a la fecha de construcción en teoría de la esfinge, ese 2500 a.C. Tendríamos que irnos mucho más atrás, en torno al 9000 a.C. 9000 a.C. Fran Domingo es un forense de la policía de Nueva York que comparó el rostro del faraón Kefren, que se encuentra en el Museo del Cairo, con la pirámide de Kefren. Con la esfinge, perdón, con la esfinge. Y lo que determinó es que, bueno, pues que el faraón Kefren y la esfinge se parecían como un huevo a una castaña. Nada. Tampoco hay que ser forense para hacer esta aseveración, ¿no? Y podemos preguntarnos, en esa época en la que Robert Schoch nos decía la erosión de la esfinge es de en torno al 9000 a.C., encontraríamos el siguiente alineamiento. La esfinge alineada con la constelación de Leo. ¿Y si la cabeza de la esfinge es tan pequeña y el cuerpo tan grande? Porque antiguamente la cabeza de la esfinge era proporcional al cuerpo, era una cabeza de león o de leona. Sin duda que la cabeza actual que podemos contemplar de la esfinge es de un faraón, está claro. Pero podría ser que ya existiese una gigantesca estatua previa de un león que previamente hubiese sido un promontorio, una montaña, ¿no? Y que esos protoegipcios la hubiesen tallado pareciendo este elemento un león y que posteriormente, en la época de Kefren, por ejemplo, se hubiese tallado solo
la cara encima de la cabeza de ese león y hubiese perdido esa proporción. Parece plausible. Robert Schoch ha tenido muchísimos críticos que dicen que sí que es posible que la erosión actual de la esfinge sea por otros derroteros. Pero siempre me ha llamado la atención la teoría de Schoch. Y cuando hoy en día descendemos a las patas de la esfinge y nos plantamos directamente ante ella, nos fijamos que hay una estela curiosa, lo que llaman la estela del sueño. ¿La veis? Aquí nos cuenta una historia bastante particular. Nos cuenta la historia de Tutmosis IV. Y es que este hombre, que no le pertenecía ser faraón, una tarde después de cazar, decide tumbarse cerca del cuello de la esfinge, que siempre ha estado enterrada como estaba enterrada en aquella época. Y este joven tiene un sueño. En ese sueño se le aparece a Bujón, la esfinge, y le dice: si me desentierras, te legitimaré para que seas faraón. Qué mayor legitimidad que la propia esfinge te diga esto, ¿no? Así que el futuro Tutmosis IV desenterraría la esfinge totalmente, le liberaría de la arena y se convertiría en faraón. Y ese texto, esta historia, la hemos reflejada en la estela del sueño que acabáis de ver en el interior de las patas de la esfinge. Es que la esfinge siempre ha estado enterrada. Heródoto no nos hablaba de ella. Estrabón no la cita para nada. En la antigüedad nadie hablaba de la esfinge. ¿Quién podría haber otra esfinge por ahí escondida, se cuenta? ¿Y este personaje qué? Este sí, casi... Este es terrestre extra. Fijaros qué rasgos tan particulares. Cuando los egipcios se representaban a ellos mismos, ¿no?, como el ideal masculino, vemos a Ramsés siempre poderoso, con una musculatura, con unos rasgos faciales embelesados, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el famoso Amenofis IV, conocido como Akenatón. Casi una especie de reptiliano, ¿no? Se habla de que tenía el síndrome de Marfan, ese síndrome médico por el que las extremidades y su cara serían extremadamente alargados, como Lincoln, como el músico Paganini, ¿no?, el violinista del diablo. Algo así parece que le pasó a este hombre que destrozó totalmente la religiosidad del antiguo Egipto, una religiosidad politeísta donde había una ingente cantidad de dioses, y Akenatón dice: aquí solo hay un dios y se llama Atón, y es el sol. Y Akenatón tendría un hijo, y a su hijo le llamaría Tutank-Atón. Tutankamón. Claro, con la muerte de Akenatón, en extrañas circunstancias, los sacerdotes que estaban en paro después de que hubiesen sido decapitados todos los dioses del antiguo Egipto, le conminaron a Tutankamón para que volviese a los antiguos dioses y cambiaron su nombre de Tutankamón por el famoso Tutankamón, este dios principal del panteón egipcio, Amón. Y así nos dirigimos, después de visitar las pirámides, esas tumbas antiguas, al punto donde los faraones decidieron retirarse, porque estaban hartos de que expoliasen y robasen sus tumbas, y deciden irse a un lugar todos juntitos y protegidos por la guardia, al Valle de los Reyes. Así que descendemos hacia el Alto Nilo y nos encontramos con este lugar, el Valle de los Reyes. Encontramos en la tumba de Tutmosis I la inscripción del arquitecto que la realizó, Inené, que nos dice: he edificado la tumba de mi majestad. Nadie ve, nadie oye, nadie escucha. Y allí estaba encerrado el faraón con sus tesoros y a salvo. Hasta que llegó el 4 de noviembre de 1922. Howard Carter, el arqueólogo egipcio más famoso de toda la historia de la humanidad, llevaba varios años tratando de buscar la tumba de ese faraón perdido, Tutankamón, ¿no? No la encontraban por ningún lado. ¿Dónde estaba la tumba de Tutankamón? No había forma de localizarla. Llevaba desde 1917 buscándola.
En 1922, su mecenas Lord Carnarvon le dice: última oportunidad, ya no voy a seguir financiando esta expedición arqueológica. Y comienza a excavar una vez más Howard Carter el 1 de noviembre. Pues 3 días después, encuentra la tumba de Tutankamón. ¿Por qué no la encontraba? Porque fijaros, lo que estáis viendo aquí es la plaza principal del Valle de los Reyes. Este es el centro del Valle de los Reyes. Esto que veis, este promontorio, es la tumba de Ramsés III. ¿Quién le iba a decir a Howard Carter que debajo de la tumba de un faraón estaría la de Tutankamón? Esta es la tumba de Tutankamón, esta es la entrada, debajo de la tumba de Ramsés III. Por eso, a pesar de estar en el centro, nadie se le había ocurrido buscar ahí. Cuando Howard Carter se acerca con Lord Carnarvon, después de que este hubiese sido llamado, ¿no? Lord Carnarvon desde Inglaterra viajaría y alrededor de unos 20 días después llegaría al Valle de los Reyes, y allí ellos dos, por la noche, a solas, clandestinamente, se acercan a la entrada de la tumba de Tutankamón. Howard Carter toma un cincel y sobre el yeso que cubre la tumba da varios picotazos, pica constantemente, varios picazos, y cae, se desgrana el yeso. Howard Carter mete una vela simplemente para ver qué había en el interior. Y Lord Carnarvon, que estaba detrás de él, le pregunta: ¿qué ve Howard Carter? ¿Qué ve? Y Howard Carter le respondió esa famosa frase que todos sabemos, ¿no? Veo cosas maravillosas. Y estas fueron algunas de las cosas que encontró Howard Carter dentro de la tumba del faraón niño Tutankamón, que se dice que murió en torno a los 18 años. Fijaros, ¿no? Qué maravillas. Pero claro, empezó a morir gente. Y es que el propio Lord Carnarvon, unos meses después de la apertura de la tumba de Tutankamón, muere fruto de que él se había cortado en Egipto afeitándose, esa herida había sido infectada porque le había picado un mosquito, aquello se infecta y muere de disentería. Y en los años sucesivos, 23 personas, directa o indirectamente relacionadas con la apertura de la tumba de Tutankamón, morirían. Y bueno, os podéis imaginar que para la época, para los medios de comunicación, para el amarillismo incipiente de la época, esto era carnaza, ¿no? La maldición de Tutankamón, ahí está. Hasta que llegó un científico, el doctor Eldin, que anuncia en una rueda de prensa cuál es el culpable de tantas muertes relacionadas con la apertura de la tumba de Tutankamón. Bueno, es que a mayor INRI, el día de la apertura de la tumba, el canario que había comprado Howard Carter para animar a la expedición, se lo come una cobra que justo era el símbolo del faraón, ¿no? Es que ya era un poco todo, ¿no? Bueno, pues el doctor Eldin da la rueda de prensa y echa la culpa de la maldición a este elemento, al Aspergillus niger, este hongo que atrapado 3000 años en una tumba, el momento en que ésta se abrió, que evidentemente no llevan mascarillas, contaminó todo lo que pudo. Ya estaba resuelto. La maldición tenía una explicación científica. Así que el doctor Eldin termina la rueda de prensa, coge su coche y se va a casa. Y camino de casa tiene un accidente y muere. No sé cómo llamarle a eso, ¿no? Qué casualidad. Encontramos cosas curiosas, ¿no? En el tesoro de Tutankamón. Fijaros, por ejemplo, camas ergonómicas, encontramos boomerangs. ¿Para qué, no? No sé, me pregunto, ¿no? ¿Os imagináis ahí a Tutankamón jugando con el boomerang? Dagas de hierro meteórico, es hierro inoxidable. Y trompetas. Trompetas de guerra. En 1939, las autoridades egipcias dan permiso a que se toque por primera vez una de las trompetas. Una era de plata, otra era de bronce. Se da permiso.
Es una noche, esto va a ser transmitido en domingo por la BBC y la audición se realiza con todo el auditorio lleno y justo unos minutos antes de que vaya a empezar el concierto con el sonido de la trompeta que llevaba 3000 años enmudecida, hay un problema eléctrico y falla la iluminación, se apagan las luces. Tienen que llenar todo de velas. Encienden velas. Cuando el trompetista va a sonar, la boquilla que le habían puesto rompe parte de la trompeta, pero aún así consiguen que suene. Y este es el sonido de la trompeta de Tutankamón. Os lo estoy poniendo telepáticamente, ¿vale? Unos meses después de que esta trompeta de guerra sonase, comenzaría la Segunda Guerra Mundial. ¿Casualidad? Hemos visto que el hijo de Akenatón era Tutankamón, pero su madrastra, la esposa de Akenatón, era esta famosa mujer, Nefertiti, la bella ha llegado. Y es que su descubrimiento, que es realizado por Johann Ludwig Burckhardt, el mismo que descubre Petra y tantos otros descubrimientos arqueológicos importantes, está rodeado de polémica más no poder, ¿no? Y es que esta foto que está tomada en el momento del descubrimiento nos muestra a la Nefertiti que hoy en día podemos contemplar en Berlín, ¿verdad? Bueno, pues llama poderosamente la atención que cuando se hace este descubrimiento, el país que ha realizado el descubrimiento en concreto y la autoridad egipcia correspondiente, el inspector egipcio, van a repartirse al 50% los elementos que han sido descubiertos, ¿no? El descubrimiento se hace en un taller antiguo de un artesano y, bueno, pues parece ser que los amigos alemanes maquillaron el busto de Nefertiti para que no pareciese demasiado prominente, demasiado bello. Y cuando llegó el inspector francés, porque la autoridad estaba controlada por Francia, bueno, no le da demasiada importancia y no lo elige. Y lo elige el alemán. Y se lo llevan a Berlín, quitándole pues toda esa masilla, todo ese, parece ser, que maquillaje que le habían puesto, y se lo quedan los alemanes. Pero si, como me dijo mi amigo Rubén Villalobos, os digo, ¿qué os llama la atención del busto de Nefertiti? Que es así como raro. Le falta un ojo, ¿no? Claro, siempre se ha pensado, no, bueno, claro, es que se hablaba de que, bueno, como también tenía un poquito de la oreja rota, de parte de la cabeza, ¿no? Que se les cayó en algún momento y que ello hizo que saltase ese ojo vidrioso y se perdiese. De hecho, nunca se llegó a encontrar. Pero es que sabéis, ese busto nunca tuvo ojo. Se han realizado análisis y no se ha encontrado resto de sustancia pegajosa, de pegamento alguno. Nunca tuvo ojo. Estaba por terminar, no se llegó a concluir. Se cuenta que simplemente era un diseño del artesano para sus alumnos y les estaba enseñando determinadas técnicas, o es que directamente Nefertiti era tuerta. Parece ser que no, porque hemos visto otras representaciones y se le pone con dos ojos, ¿no? No lo sabemos. Pero este busto jamás tuvo ese ojo que le falta. Y recorremos templos egipcios, como el templo de Luxor, este espectacular lugar, donde lo que nos llama la atención, nada más entrar, es que le falta uno de los dos obeliscos que debería de tener. Claro, os podéis imaginar dónde está, ¿no? En la Plaza de la Concordia de Francia. Y claro, automáticamente podríamos pensar, hombre, ya sabemos lo que ha pasado aquí, ¿no? Llegaron los franceses y como pretendían que hiciesen con Mariette, se lo llevaron a la saca. Pues no. Esto fue un pacto, fue un trueque que realizó Mehmet Ali
con Carlos X de Francia, 1830, para Luis Felipe I. Y es que el cambio es, bueno, nosotros los egipcios os damos el obelisco de Luxor a cambio de un reloj. Un reloj que hoy en día lo podemos contemplar en la mezquita de Alabastro, del Cairo. Y bueno, como podéis observar, que salió ganando, ¿no? Está claro que los franceses hicieron buen negocio. En el templo de Luxor también encontramos cosas curiosas, ¿no? Como la mezquita Abu el Agag. Fijaros, una mezquita que está por encima del nivel del suelo. Y es que las arenas del desierto llegaban hasta allí. Y cuando los arqueólogos desenterraron todo lo que había debajo, descubren que el templo de Luxor se escondía ahí abajo. Si podéis imaginar la polémica que hubo cuando directamente los arqueólogos dijeron: la mezquita fuera. No se pudo tirar, como podéis imaginar. Y en el templo de Luxor encontramos, como comentó un investigador, una figura casi humana, ¿no? Fijaros, el templo de Luxor tiene la misma estructura que todos los templos egipcios, ¿no? Con una sala hipóstila llena de columnas, que poco a poco se va estrechando, casi parece un cuerpo humano, ¿no? Casi parece un esqueleto, hasta llegar a la parte más importante del templo. En el antiguo Egipto no existía un paraíso como tal, no existía el cielo, como nosotros pensamos lo de arriba, ¿no? El cielo. Para ellos el paraíso era el horizonte. Entonces, siempre que entramos en un templo egipcio, observamos que el templo poco a poco se va estrechando hasta llegar casi a una oquedad muy pequeña donde estaría ese Sancta Sanctorum, el lugar donde se colocaría o dedicado al dios correspondiente. Abandonamos el templo de Luxor, comenzamos a caminar por la avenida de las Esfinges. Más de 700 esfinges unían el templo de Luxor con el templo de Karnak. Cuando los franceses llegan aquí, se quedan tan impresionados por lo que están viendo que directamente sueltan sus fusiles al suelo y se ponen a aplaudir. Y entramos en el templo de Karnak. Accedemos a su sala hipóstila con esas 122 columnas, las columnas papiriformes. Y si vais a Egipto, os voy a hacer una recomendación que no os va a hacer el guía que os va a llevar. Y es que en el templo de Karnak hay un lugar muy especial. Es lo que le llaman la capilla del Pat, o el templo del Pat. Es una capilla que está un poquito alejada, ¿no?, del templo de Karnak, uno de los templos más grandes de todo el mundo. Entonces, en esta capilla, es esta que estáis viendo ahora mismo, vais a encontraros con un beduino. Es un guardián que impide que nadie entre en su interior. Previo soborno, vais a poder entrar. Entonces, una vez que accedéis al interior, vais a observar algo imposible. De repente, una leona con cuerpo femenino se va a lanzar hacia vosotros. Y os prometo que eso es lo que va a suceder. Es esta la imagen que vais a tener. La diosa Sekhmet, cuerpo de leona, cabeza de mujer. Esto que os estoy diciendo en realidad tiene una explicación, porque vosotros entráis directamente después de tener las pupilas de los ojos tremendamente contraídas por la luz del sol, que al entrar se dilatan muchísimo, y observáis cómo justo en la parte superior, en el techo, hay una oquedad donde cae un rayo de luz que impacta directamente sobre la cabeza de Sekhmet. Y ese juego de luces, acompañado del efecto óptico que se está causando, le da movimiento a la estatua. Pero cuando se acostumbra vuestra mirada a la diosa Sekhmet, la observáis casi sin temor, casi con cariño, porque para ellos la diosa Sekhmet es como esa madre protectora. Cuentan las leyendas egipcias que los egipcios se quejaban mucho de Ra, ¿no?, de que Ra estaba muy mayor, ¿no?, que se le caían los dientes, que ya no era un dios al que temer. Y Ra envió a su hija Sekhmet, con cabeza de leona y cuerpo de mujer, a devorar a todos los egipcios. Y cuentan que el Nilo se cubrió de sangre porque la sed de Sekhmet era insaciable.
no dejaba de beber la sangre de los egipcios. Pero Ra tuvo piedad y quiso perdonar a los egipcios. Y se preguntó, bueno, ¿y cómo hago para detener las ansias de muerte que tiene mi hija Sekhmet? Y Ra hizo llover vino y cubrió el río Nilo de vino. Y Sekhmet, que no paraba de beber, se emborrachó tanto que no estaba para comerse a ningún egipcio. Para ellos es como esa diosa protectora, ¿no? Esa madre que cuando lo haces mal te lo dice, pero que te quiere igualmente. Si seguimos descendiendo por el curso del Nilo, hacia el Alto Nilo, llegamos al templo de Edfu, el templo de Horus, donde observamos cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, Horus, cabeza de halcón, siempre persiguiendo a su malvado tío Set, que le es representado siempre casi como un dragón, como un cerdo, como algo extraño. En el templo siempre observamos lo mismo, Horus clavando una espada, una lanza, a Set, casi endragonado. Se ha querido ver aquí una representación muy antigua de lo que después sería la inspiración de San Jorge y el dragón. Y es que Horus también se podría pronunciar como Horus, Jorge, George, y se ha querido ver así, paralelismos con el cristianismo, que también encontramos en el templo de Komombo, dedicado al dios Sobek, cabeza de cocodrilo. Cuando entramos en Komombo, observamos estas efigies de los hititas, los enemigos de los egipcios. Esto era como una Lourdes de la época, y es que a Komombo llegaban los egipcios que tenían enfermedades, que no estaban bien, tenían lesiones, y colocaban su mano sobre la cabeza del enemigo, sobre la cabeza del hitita, para tratar de transmutar su enfermedad al enemigo. Y por eso vemos hoy en día esas oquedades en la cabeza del hitita, esa Lourdes de la época. Pero si nos vamos a la parte posterior de Komombo, encontramos algo que no debería de estar ahí. Un león, un ángel, casi un águila, un toro. ¿A qué recuerda esto? Y en el centro, una hornacina. ¿Acaso no son las representaciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas? En el templo de Komombo. Pero en el 150 a.C. Y cuando llegamos a la cantera de Asuán, observamos lo imposible, el obelisco inacabado. Fijaros, inacabado porque no se llegó a sacar nunca, pero iba a ser el obelisco más grande del mundo, 41 metros de altitud, 1.267 toneladas, 1.267 coches uno sobre otro. Fijaros qué barbaridad. Yo siempre me pregunté, bueno, pero ¿y cómo pretendían sacarlo de ahí, cortarlo y luego elevarlo, no? Bueno, os podéis imaginar la bronca que le meterían al que la lió e hizo que se rompiera, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no?, de esa teoría de los ablandadores de piedras, de esa posible técnica que tendrían los egipcios, esa tecnología para ablandar la piedra y por eso podrían modificarla. Yo no estoy para nada de acuerdo, porque hoy en día cuando vemos el lateral del obelisco inacabado, veis que parece casi como que haya metido cucharadas dentro del granito, ¿lo veis? ¿No? Parece que me he metido ahí cucharadas como de lado, ¿no? Bueno, hoy en día sabemos que está hecho con la dolerita, con ese tipo de piedra que van rascando poco a poco y generaban ese surco. Porque además, digo yo, si hubiesen tenido la tecnología para ablandar la piedra, habrían cerrado esa rotura que tiene el obelisco inacabado, ¿no? Y no es así. Y vamos llegando al final. Nos vamos acercando a Abu Simbel, el templo descubierto una vez más por Johann Ludwig Burckhardt. Y es que, bueno, aquí vemos la egoicidad hecha templo, ¿no? 4 efigies de un Ramsés hercúleo, con sus más de 50 mujeres, fijaros, porque esto es un detalle que pocas veces se muestra, entre sus piernas.
Eso sí, a su favorita, que era Nefertari, la bella entre las bellas, le hizo un templo para ella sola, para celos de las otras que las puso ahí a tamaño reducido, ¿no? Y cuando entramos en Abu Simbel nos encontramos a Ramsés en la batalla de Cadés con su brazo doblado, con el brazo de Ramsés estirando del arco multiplicado por 2. Y es que Ramsés nos dice: mi ejército me abandonó, estuve yo solo en la batalla contra los hititas, pero gracias a mi padre, Horus, yo pude vencer. Y ese sería el brazo doblado del dios que le acompaña. Tamaño esfuerzo se requirió para cambiar de ubicación el templo de Abu Simbel. Fijaros, en la década de los 60, la presa de Asuán por el lago Nasser está a punto de comerse al templo. Solo había 14 meses para desplazarlo más allá. 14 meses. Canteros gallegos se ocupan especialmente de la faena. Y también italianos. Y lo consiguen mover. Pero no consiguen que el milagro de Abu Simbel se repita a día de hoy con la misma precisión con la que se repetía antes. Y es que los días 21 de febrero y 21 de octubre se producía un fenómeno solar espectacular. Cuando hoy en día llegamos a esos días, a pesar de que con nuestros ordenadores y tecnología tratamos de colocar el templo para que se repitiese el fenómeno solar que vamos a ver, hemos conseguido que se vea tan perfecto como antes. Y es que, atravesando todo el templo, en el Cenit de este, en el Sancta Sanctorum, hallamos las estatuas del dios Pat, dios de la oscuridad, de Amón, Ramsés y el propio Ra. Pero fijaros, estos 2 días, el día 21 de febrero y 21 de octubre, en este momento el sol impactaba solo sobre Ra, Ramsés y Amón y dejaba en oscuridad al señor de la oscuridad, a Pat. Y hoy en día, bueno, se intuye, pero no han conseguido la misma precisión. Es que en Egipto había magia. Y lo demostró esta mujer. Seti se hacía llamar, Dorothy Eddy. Y es que esta mujer, cuando nace, tiene un accidente a los 3 años, se cae por las escaleras, le dan por muerta. Cuando el médico está redactando el documento de defunción, se escucha a la niña bailar, es decir, como si hubiese vuelto casi a la vida, no estaba muerta, en realidad sus padres se ponen muy contentos, ¿no? Y Dorothy, unos años después, pues va con sus padres, ¿no?, al Museo Británico, lo típico, pues para ver arte, para ver objetos. Y cuando entran en la sala egipcia, de repente Dorothy, que era una niña, empieza a abrazar las estatuas, empieza a besar los pies de las estatuas y empieza a decir como que esta es mi gente. Y bueno, sus padres dicen, bueno, esto son cosas de niñas, ¿no? Se lo llevan a casa y unas semanas después, en una revista que tenía su padre, Dorothy ve una foto del templo de Abidos. Y Dorothy dice, esta es mi casa, yo he estado aquí. Yo soy de aquí, papá. Pero bueno, cosas de niñas, ¿no? A los 14 años, Dorothy tiene un sueño. Ella sueña que en su alcoba entra un hombre con una túnica blanca, con una capa azul, que dice ser Seti I, el faraón, y mantiene relaciones sexuales con ella. Se habla casi en sueños, en esa situación de enduermevela. Y bueno, Dorothy Eddy, con el paso de los años, crecería, ¿no? A los 29 ella se casa en Egipto con un hombre, se traslada a vivir allí, a Memphis. Ya viviría durante 20 años en Memphis. Realizaría excavaciones arqueológicas, pero ella por dentro sabía que tenía una relación con el templo de Abidos. Ella decía que era de allí, pero no lo dice, no lo cuenta. Así que 20 años después surge la oportunidad de ir a excavar a Abidos. Y allí que se dirige, y no puede soportarlo más. Ella les cuenta que sabe que es la reencarnación de una antigua sacerdotisa de Seti I, que de hecho habían tenido
algún tipo de relación, y que como era una sacerdotisa y no podía tener relaciones, y menos con el faraón, había muerto, la habían castigado con la muerte. Y que ella era esa sacerdotisa. Y claro, os podéis imaginar a los arqueólogos, ¿no? Y a la gente de campo de allí. Bueno, a ver, si tanto conoces este lugar que nunca has estado, ¿dónde está tal sello? Y directamente, como si lo conociera como la palma de su mano, allí Dorothy Eddy, que iba y decía, aquí está. Y la gente se empezó a hacer preguntas, ¿cómo lo hacía? Y Dorothy Eddy dijo que bueno, sí, que este estaba muy cambiado, pero que ella recordaba que en determinados lugares había un jardín con un pozo. Y empezaron a excavar donde ella les decía, y comenzaron a encontrar cosas, raíces viejas y restos de un antiguo pozo egipcio. Y donde Dorothy decía que había que excavar, allí que encontrábanse cosas. Y por eso la llamaron Om Seti, que significa la madre de Seti, no solo porque tenía esta relación especial con Seti, sino porque de hecho ella tuvo un hijo, al que llamó así, al que llamó Seti. Y lo que nos demuestra el país de los faraones es que no tenemos que hacernos tantas películas, ¿no? De que si alienígenas ancestrales, que si seres de otros planetas construyendo pirámides. No, en Egipto hay magia y Om Seti nos lo demostró. Así que si queréis sentir esa magia del país de los faraones, atreveros a retar a las pirámides, como dijo ese pequeño proverbio egipcio, porque el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Gracias.